Parte 3. El cuerpo de deseos del hombre en el mundo físico. Capítulo 3. De la infancia a la pubertad. Los vehículos del recién nacido no están activos inmediatamente. El cuerpo denso está completamente desamparado durante largo tiempo después del nacimiento. Lo mismo ocurre con las fuerzas que trabajan en el cuerpo de deseos. Está presente la sensación pasiva del dolor físico, mientras que los sentimientos y las emociones están casi enteramente ausentes. Por supuesto, el niño demostrará emoción a la mínima provocación, pero la duración de esa emoción es sólo momentánea, todo es superficial. El cuerpo vital de la planta va formando hoja tras hoja, creciendo el tronco o el tallo cada vez más. Si no fuera por el cuerpo de deseos macrocósmico, continuaría así indefinidamente. Pero el cuerpo de deseos macrocósmico lo restringe en cierto punto y gobierna todo crecimiento ulterior. La fuerza que ya no se necesita para el crecimiento es entonces utilizable con otros propósitos para construir la flor y formar la simiente. De parecida manera, el cuerpo vital humano, cuando ya domina al cuerpo denso, después del séptimo año lo hace crecer rápidamente. Pero alrededor de los 14 años nace el cuerpo de deseos, individual de la matriz del cuerpo de deseos macrocósmico, y entonces puede trabajar libremente en el cuerpo denso. El crecimiento excesivo es así controlado, y la fuerza utilizada anteriormente con aquel objeto se puede emplear para la propagación, para que la planta humana pueda florecer y producir fruto. De ahí que el nacimiento del cuerpo de deseos personal marque el periodo de la pubertad. Desde entonces comienza a sentirse la atracción por el sexo opuesto, atracción que obra especialmente desenfrenada y activa en el tercer periodo septenario de la vida, desde los 14 hasta los 21 años, debido a que la mente refrenadora no ha nacido aún. No se debe imaginar, sin embargo, que cuando nació el cuerpo pequeño del niño se acabó el proceso de nacimiento. El cuerpo físico denso tiene la más larga evolución, y así como un zapatero que trabajó en su profesión muchos años es más experto que el aprendiz y puede hacer mejores zapatos y más rápidamente. Asimismo, el espíritu que ya ha construido muchos cuerpos físicos puede hacerlos con más suficiencia, pero el cuerpo vital es una adquisición posterior del ser humano y no somos tan expertos en estructurarlo. Por lo tanto, necesitamos más tiempo para construirlo de materiales que no fueron empleados primeramente en la delineación del arquetipo. En consecuencia, el cuerpo vital solo nace a los 7 años. El cuerpo de deseos es un agregado aún más reciente y solo nace a los 14 años. Entonces, la naturaleza pasional se hace sentir más fuertemente durante la adolescencia ardiente, y la mente que hace del hombre un hombre nace solo a los 21 años. Y la ley no reconoce al hombre como mayor de edad, con todos los derechos del ciudadano hasta que los cumpla. A los 14 años nace el cuerpo de deseos, que marca el comienzo de la autoafirmación. En la infancia, el niño se considera más como perteneciendo a la familia y dependiente de los deseos de sus padres, que después del periodo de la pubertad, que llega a los 14 años, la razón es la siguiente. En la garganta del feto existe una glándula llamada la glándula thymus,
que alcanza su tamaño más grande durante el periodo de gestación, y al nacer la criatura va disminuyendo o atrofiándose gradualmente conforme crece el niño, desapareciendo completamente cuando termina la niñez, a una edad que puede variar según las características individuales. Los médicos están muy confundidos para determinar las funciones de este órgano y no han llegado aún a una decisión firme, pero han emitido la siguiente teoría. Antes del desarrollo de la médula roja, el niño no es capaz de hacer su propia sangre y por lo tanto la glándula thymus contiene una esencia proporcionada por los padres de donde el niño puede tomarla durante la infancia y la niñez, hasta que sea capaz de hacerla por sí mismo. Esta teoría es más o menos correcta, y mientras la sangre de los padres fluye en el cuerpo del niño, él se considera como parte de la familia y no un ego separado. Pero en el momento que comienza a hacer su propia sangre, el ego reivindica sus derechos y el adolescente no es más el niño o la niña de papá y mamá, sino que ya tiene su propio yo. Entonces comienza el periodo crítico. Cuando los padres cosechan lo que han sembrado, la mente no ha nacido aún y nada refrena la naturaleza pasional, y por lo tanto, muchísimo depende de cómo el niño ha sido educado hasta este periodo y qué ejemplo le han dado los padres. En este punto de la vida, la autoafirmación, el sentimiento del yo, es más fuerte que en cualquier otra época. Y por consiguiente, la autoridad debe dar lugar a los consejos. Los padres deben ser muy tolerantes, porque nunca, como en ese periodo, es decir, desde los 14 hasta los 21 años, está el ser humano tan hambriento de simpatía y comprensión, debido a que su naturaleza pasional está pasando una etapa desenfrenada e incontrolable. El cuerpo de deseos necesita protección contra los impactos del mundo del deseo. Hasta su nacimiento a los 14 años, cuando llega la pubertad, como dijimos, y la mente no está suficientemente madura para romper su cubierta protectora hasta que el hombre alcance su mayoría de edad, aproximadamente a los 21 años, estos periodos son aproximados, pues cada persona difiere de la otra en este aspecto, pero los datos son bastante correctos. Hemos visto que cuando el ego ha finalizado su día en la escuela de la vida, la fuerza centrífuga de repulsión desprende de él al cuerpo denso al morir y más tarde al cuerpo vital, que es el próximo más denso. Después, en el purgatorio, la materia de deseos más densa, acumulada por el ego como encarnación de sus deseos inferiores, queda purificada por esa fuerza centrífuga. En los mundos superiores, únicamente la fuerza de atracción es la que reina, conservando el bien mediante la acción centrípeta, que tiende a atraer lo de la periferia al centro. Esta fuerza centrípeta de atracción es la que rige también cuando el ego renace. Sabemos que podemos arrojar una piedra a mayor distancia que una pluma. Por lo tanto, la materia más densa es arrojada después de haber nacido el cuerpo de deseos, alrededor de los 14 años. Y entonces, las corrientes de ese vehículo comienzan a fluir hacia afuera por el hígado. Entonces, cuando el ego comienza a vivir su vida individual y muestra lo que está adentro. El cuerpo de deseos nace alrededor de los 14 años en la pubertad. Entonces, los sentimientos y pasiones empiezan a ejercer su poder sobre el adolescente, porque la matriz que protegía al cuerpo de deseos se ha roto.
En la mayoría de los casos, este es un tiempo de prueba, pero menos peligroso para el adolescente que ha aprendido a mirar a sus padres o maestros con reverencia, porque entonces estos le servirán de ancora de fortaleza contra las acometidas de la sensación. Si se ha acostumbrado a aceptar las afirmaciones de sus mayores con confianza y estos le han dado consejos sabios, y si ha desarrollado un sentido interno de la verdad que le sirve de guía seguro, únicamente en proporción a cómo no acepte estas directivas, aumentará el peligro de torcer su camino. Cuando una persona muere en la infancia de la vida, recuerda frecuentemente su existencia en la próxima encarnación, porque los niños menores de 14 años no pasan por todo el ciclo completo de vida y por lo tanto no precisan un nuevo juego de vehículos. Simplemente pasan a las regiones superiores del mundo del deseo y allí esperan hasta una nueva encarnación, la que generalmente tiene lugar dentro de los 20 años después de la muerte. Cuando renacen, llevan consigo los antiguos cuerpos mental y de deseos.